Hola, ¿qué tal? Todo el mundo ha estado hablando, y bueno, se sigue hablando, de la adaptación de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell que salió en febrero de este 2026. Yo fui a hacer la película hace una semana o dos y después de ver la película me estuve releyendo la novela de Cumbres Borrascosas, para que no digáis que no hago mi trabajo, así que no podía dejar pasar la oportunidad de subirme a este carro y traeros yo también un vídeo hablando de la película de Emerald Fennell y lo que me ha parecido. Antes de nada voy a hacer un disclaimer muy rápido, y es que, como siempre, esta es una opinión totalmente subjetiva, totalmente personal. Yo no tengo ni idea ni de literatura, ni de cine, ni de nada. Esto no es una review profesional ni objetiva, y todo está basado un poco en mis propios gustos y en mi propia interpretación tanto de la película como del libro, que puede diferir también de la interpretación de otros lectores o de otros espectadores. Voy a dividir la review en dos partes. En la primera parte voy a intentar hablar de la película dejando un poco de lado el libro de Cumbres Borrascosas. Intentaré hablar de la película no tanto como adaptación o en comparación al libro, sino más como película ente en sí mismo, intentando separar un poquito ambas cosas si es que eso es posible. Y luego en la segunda parte ya iremos a la chicha, a lo que realmente hemos venido, y es la película como adaptación del libro de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, y ya me meteré un poco más de lleno en lo que me ha parecido en comparación sobre todo al libro y el trabajo que hace la película a la hora de adaptar una obra clásica como es Cumbres Borrascosas. En primer lugar, ¿cuál es mi opinión de la película de Cumbres Borrascosas como película en sí misma, sin tener tanto en cuenta la historia original o el trabajo de adaptación? El resumen rápido y mi veredicto final a título personal es que Cumbres Borrascosas del 2026 es una película un poco meh. No me ha parecido una mala película, ni terriblemente horrenda, ni malísima. Es una película que más o menos está entretenida, que se deja ver, que a lo mejor tiene algunas escenas y algunos momentos o escenarios que se pueden quedar un poquito más grabados en tu memoria, pero en conjunto diría que es una película un poquito estándar, que nos presenta una historia de amor prohibido que ya hemos visto otras veces, que tampoco termina aportando demasiados elementos nuevos, novedosos o impactantes, y que, bueno, aunque se puede disfrutar más o menos mientras la estés viendo, no creo que sea una obra maestra ni una de estas grandes películas de romance que se quedan grabadas en tu memoria. La verdad es que no me ha pasado esto con la adaptación de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell. Al final me parece una película que es un poco como para ver de domingo por la tarde, que la ves en tu casa, tranquilo, en el sofá, te entretiene, pero que después de unas semanas o unos meses es una historia que se te ha olvidado un poco y que tampoco me ha generado como tremendas emociones ni tremendos sentimientos, cual es una pena teniendo en cuenta la historia tan pasional que cuenta. Así que bueno, esa es mi opinión general de la película. Como ya veis, no es una opinión tampoco excesivamente positiva, y ahora voy a entrar a hablar un poquito más en profundidad, un poquito más en detalle. Ya os vais a imaginar que la crítica es más negativa que positiva, ya que a mí no me ha gustado tanto. El principal problema para mí de esta película es que creo que es una historia un poco estándar. Como ya he mencionado, es una historia que creo que ya hemos visto muchas veces antes o de forma bastante parecida, y que creo que tampoco aporta elementos tan diferentes, tan novedosos o tan profundos. La historia está muy centrada en Catherine y Heathcliff y su historia de amor. Es cierto que todo el resto de personajes secundarios que sí que aparecen en el libro aquí quedan bastante relegados. La verdad es que los protagonistas son ellos y son los que llevan el peso de toda la película, y la película es el romance entre ambos. Un romance un poco turbulento, un poco tóxico, pero en última instancia un romance prohibido, un romance que no puede ser. Tanto los personajes como la historia de amor entre ellos, a pesar de que no está mal hecho, no es una mala historia, a mí se me ha quedado un poquito plana, un poco sin más. Es decir, no está mal, tiene algunos momentos y algunas escenas entre ellos que sí que tienen más química, que me han podido impactar un poco más, pero en conjunto la historia se me ha quedado un poco como vacía, que me ha parecido que no ha sido simplemente para tanto, que es una película que me ha podido entretener, pero que tampoco ha dado para más.
Y esta es la principal crítica que yo le hago a la película, ¿no? Que al final me ha dejado un poco fría y que no ha logrado que yo conecte tanto con los personajes ni con el romance entre ellos. También es cierto que esto es algo totalmente personal y subjetivo y que a lo mejor hay gente que ha conectado muchísimo con la película, con los personajes, con las actuaciones. Ojalá yo haber sido una de esas personas, pero la verdad es que no. Las actuaciones no están mal, me parece que tanto Margot Robbie como Jacob Elordi lo hacen bien. Tampoco destacaría especialmente sus actuaciones, es decir, están bien, están correctos en sus papeles, pero no es tampoco nada del otro mundo. No es que no tengan química, de hecho en algunas escenas sí que me gusta cómo se ven juntos, me gustan sus diálogos, sus miradas, pero en definitiva no es tampoco una pareja del cine que yo destacaría por la química que han tenido y por la tensión que han logrado construir y por lo totalmente enganchado y entregado que me han tenido como espectadora. La verdad es que no me ha pasado eso, me ha parecido correcto, no me ha parecido cringe ni que no tuvieran nada de química, pero tampoco nada fuera de lo común o de lo normal. Y eso es al final lo que ha hecho principalmente que la película no me gusta nada, que es cuando realmente no conectas tanto ni con los personajes principales ni con la historia principal, y cuando la historia se te hace ya un poquito vista a lo mejor, o que tampoco te está contando nada nuevo, pues la película para mí se queda un poco estándar, ¿no? Un poco, bueno, pues bien, ok, pero nada más allá de eso. Vayamos ahora con temas un poquito más específicos. Sí que tiene un poco problemas de ritmo. Me explico. Creo que la primera mitad de Cumbres Borrascosas es demasiado apresurada. Es como si los cortes entre escenas fueran un poco bruscos o estuvieran hechos de una forma un poco demasiado rápida, como un poco rara, muy apresurado. Como consecuencia de esto, creo que no se siente bien la temporalidad de la historia. Es como si la película no lograra construir bien sus tiempos. Tenemos momentos en los que de una escena a otra a lo mejor ha pasado un año, y es que de verdad que no se siente como si hubiera pasado un año para nada. Se siente como si hubieran pasado 4 o 5 días, no un año. Y esto es algo que me resultaba un poco recurrente, sobre todo durante la primera mitad. También, como consecuencia de estos cortes entre escenas tal vez un poco abruptos, que se me hacían poco orgánicos, la tensión de la película y de los momentos importantes se disuelve un poco, se diluye. Tenemos escenas y momentos en los que se crea mucha tensión. Creo que tal vez la película tendría que haberse recreado un poco más en estos momentos para que realmente el espectador tenga tiempo para sentir esta tensión, esta anticipación, pero como los cortes van tan rápido, realmente no te da tiempo. Cuando estás empezando a sentir la importancia de la escena, ya hemos cortado y estamos en la siguiente. En contraposición, la segunda mitad de la película me parece que se hace un poco lenta, como si no avanzara demasiado la trama. Tenemos muchas escenas más sexuales, más eróticas, que esto, bueno, también ha sido bastante criticado. Yo tampoco tengo mucho problema con que se hayan introducido más escenas eróticas o más escenas sexuales, pero sí que considero que sobre todo en la segunda mitad de la película, cuando está el grueso de este tipo de escenas, llega un punto en el que realmente estas escenas no están aportando tanto a la trama ni a la relación entre los personajes, ni están siendo algo significativo que nos ayude a avanzar con la historia. De hecho, creo que de aquí viene un poco el problema de ritmo que hay para mí en la segunda parte, y es que parece que la historia se alarga demasiado. Tenemos como muchas escenas más románticas y más eróticas, una detrás de otra. Al final no nos están contando nada nuevo. Yo durante la segunda mitad llegó un punto en el que me estaba aburriendo un poquito y tenía como la sensación de, bueno, vamos a seguir avanzando con la historia. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa después? ¿Podemos seguir, por favor? Entonces creo que a lo mejor la primera mitad tendrían que haberle dado un poquito más de tiempo, tendrían que haberle dado un poquito más de espacio y acortar un poco esa segunda mitad, porque sí que creo que llega un momento en el que se hace repetitiva y que la historia como que se estanca un poco, la trama no termina de avanzar. A pesar de esos problemitas de ritmo, no es una historia que se haga aburrida, ni pesada, ni súper cuesta arriba. En general, creo que más o menos se hace entretenida, pero sí que mi veredicto final es que creo que le sobra un poco de tiempo a la película para contar la historia que quiere contar, que al final es una historia un poco simple y un poco llana, tampoco da para más. Otro tema que también ha sido muy sonado y que ha sido muy polémico desde que salió el tráiler de la película es el tema del vestuario y de los escenarios. Personalmente,
el tema de vestuarios y de escenarios considero que no es ni la mayor falla ni el mayor problema de la película. También esto es algo muy personal, creo que hay gente que conecta más con este tipo de vestuarios o que le ha podido gustar más y gente que menos. Me gusta la intención, me gusta la idea de la directora, me parece que es una decisión creativa diferente, respetable, que intenta aportar algo nuevo y eso es algo que me gusta. Sí que ha habido momentos en los que me parecía un poco too much, un poco demasiado. Sí que ha habido algunas escenas y algunos vestidos que me parecían preciosas, mucha fuerza visual, pero había otras que la verdad es que me chirriaban un poquito y me sacaban un poquito de la trama. Es decir, me gusta la idea, me gusta la intención de la directora, pero yo le hubiera rebajado un par de tonitos a la exageración, ¿no? Y lo rococó de todos estos escenarios tan barrocos y tan totalmente anacrónicos. Creo que si lo hubiera hecho de una forma un poquitito más sutil, para mí hubiera resonado más y hubiera funcionado mejor. Porque es cierto que había momentos y había algunos vestidos y algunos vestuarios que es que a mí se me hacían totalmente falsos y totalmente como de plástico. Esto es algo que también me pasó con la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, y es que me pasaba un poco lo mismo, que Guillermo del Toro utiliza unos escenarios como muy fantásticos, hecho totalmente a propósito, y a mí es algo que a veces me chirría. Preferiría como un escenario que sea como un poquito más realista, que yo me pueda creer como que eso es real a pesar de que pueda tener ese toque más mágico o más fantástico. Me ha pasado exactamente lo mismo con Cumbres Borrascosas. Sucede un poco lo mismo con las escenas de sexo o las escenas más eróticas. Para mí no ha sido el principal problema de Cumbres Borrascosas. Hay algunas escenas sexuales que no aportan tanto a la película, sobre todo en la segunda mitad, como os comentaba. Creo que esto se vuelve un poquito repetitivo y yo hubiera quitado más escenas de estas y de hecho hubiera aprovechado el tiempo para tal vez hablar de otros temas como profundizar más en los personajes, en la psicología o incluso en personajes secundarios que aquí se dejan un poco de lado, como el personaje de Linton, que apenas tiene protagonismo casi en la película. También hay algunas escenas más provocadoras, por ejemplo la escena con la que abre la película o la escena de El pez, que creo que tampoco aportan tanto a la historia ni son demasiado relevantes. No sé si estas escenas tenían algún mensaje, alguna metáfora, pero la verdad es que es algo a lo que luego nunca se vuelve en la historia. Estas escenas se podrían quitar totalmente de la película y todo seguiría siendo igual y creo que no aportan nada prácticamente. Así que la sensación final que a mí se me queda es un poco cuál era la intención de meter algunas de estas escenas, porque no parece que tengan ninguna relevancia y tampoco está claro cuál es un poco el mensaje o la intención de la directora con esto. Parece que el único propósito es hacer que el espectador se escandalice un poco o dar de qué hablar o simplemente poder incluirlas en el tráiler. Otra pega que le pongo a Cumbres Borrascosas, y esto es algo que a mí no me gusta y que hacen algunas películas modernas, sobre todo de los últimos años, del 2025-2026, es que la película es un poco explícita y un poco en tu cara, a veces con los mensajes que te quiere dar. Es como si no confiara mucho en la inteligencia del espectador para entender e interpretar un poco lo que te quiere decir. No es una cosa tan exagerada como las películas de Netflix, ¿vale? Que te repiten 400 veces lo que está pasando en la trama porque se supone que tú estás al teléfono y que no te estás enterando. Se repite un poco demasiado. Es un poco machacona y un poco repetitiva con sus mensajes o la forma de transmitirlo. Tenemos escenas en las que hay diferentes personajes repitiendo un poco el mismo mensaje que ya te ha quedado claro la primera vez, como si efectivamente la película estuviera intentando asegurarse de que has pillado de qué está yendo el tema. También tenemos otras escenas en las que parece que la directora te dice un poco lo mismo de muchas maneras diferentes, a través del diálogo, a través de la imagen, a través de la banda sonora, que muchas veces dice literalmente lo que se supone que están sintiendo los personajes, que esto de por sí no es malo, pero cuando me lo estás diciendo de tantas formas distintas, al final para mí es un poco demasiado obvio, ¿no? Parece que a la película le falta un pelín de sutileza y un pelín de dejar que sea el propio espectador quien interprete y saque sus conclusiones. Creo que un poco más de sutileza y un poco más de confiar en la inteligencia del espectador le hubiera venido de perlas. Volviendo un poco a mi valoración general, lo que a mí me ha pasado con esta película es que, como ya he mencionado antes, no me parece una película mala ni horrible. Considero que a pesar de sus problemas de ritmo es una película que se hace entretenida. A nivel visual, de escenarios y de vestuarios, tiene algunas imágenes y algunas escenas que sí que son muy bonitas y muy potentes,
potentes visualmente y que tal vez se pueden quedar un poco más grabadas en el espectador, pero que al final del día, cuando nos vamos un poco al contenido y al núcleo de esta historia, creo que es una película que no aporta nada nuevo, que es una historia de amor que tiene alguna particularidad, pero que ya hemos visto muchas veces antes. Lo verdaderamente importante, que son la trama y los personajes y los mensajes de la historia, se quedan un poquito planos, un poquito vacíos, como un poco superficial. Para mí ha sido una película que no me ha logrado transmitir tanto ni emocionar tanto, y que ya os digo que yo creo que en 1 o 2 meses se me va a olvidar bastante, no ha dejado mucha huella en mí, y eso la verdad es que es una pena. Vamos ahora a meternos de lleno en el asunto y voy a hablar de Cumbres Borrascosas, haciendo un poco más de hincapié en su naturaleza de adaptación. Así que sí, va a haber muchas comparaciones con el libro, aprovechando que me lo leí después de ver la película para tenerlo bien fresco y bien al día para el momento de hacer este vídeo. Cuando salió el tráiler de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell, la verdad es que se creó un poquito de revuelo, sobre todo con la gente que había leído el libro y que era fan del libro. Creo que los principales puntos que causaron más polémica, ¿no?, entre los espectadores o entre los lectores fueron el tema de las escenas de sexo, ¿no?, y lo hipersexualizada que parecía esta película en comparación al libro, y también el tema de los vestuarios tan bizarros, tan rococós y que por supuesto no se correspondían con la época. De hecho, llevándolo un pasito más allá, casi parece que Emerald Fennell estaba tratando de hacer lo mismo que pasó en su momento cuando salió el libro de Cumbres Borrascosas, y es que la crítica fue muy dura con este libro. Cuando salió Cumbres Borrascosas fue un libro totalmente escandaloso y se le tachó de amoral, de un libro terrible, horrible, y en ese sentido pues fue bastante disruptor. Casi parecería que la directora de la película quería generar un poco esa sensación de escándalo, ¿no?, y de polémica que generó en su momento el libro. Sin embargo, después de haber visto la película, para mí la respuesta a la pregunta de si esta película es disruptora y es escandalizadora de verdad, la respuesta es un rotundo no. Cumbres Borrascosas del 2026 no es una película diferente, no es una película que consiga sacudir al espectador y dejarlo un poco en shock, ¿no?, o dejarlo un poco impactado, como pasó en su momento con el libro. Bueno, y como sigue pasando, ¿no?, con el libro en los lectores actuales. Tal y como yo interpreto el libro de Cumbres Borrascosas, es un libro totalmente diferente y es un libro que deja muchísima huella por las personalidades de los personajes, por los temas que trata. Para mí, Cumbres Borrascosas no es solo una historia de amor, que bueno, sí, podríamos decir que tiene una historia de amor muy tóxica y muy retorcida, pero amor. Pero no es solo una historia de amor. La historia de amor está rodeado de muchísimos otros temas que hacen de este libro lo que es. Cumbres Borrascosas es también un libro de venganza, es un libro de torturas psicológicas, de abusos que sufren los personajes, es un libro de fantasmas, es un libro muy gótico y muy retorcido. Y sí que creo que todos esos temas, aparte de la historia de amor, le dan una riqueza, una profundidad y una complejidad al libro que tristemente no se ha trasladado a la gran pantalla. No se ha trasladado a la gran pantalla porque creo que la esencia de Cumbres Borrascosas no está muy presente en la película de Emerald Fennell. Cuando coges solo la historia de amor y le quitas todo el resto de los temas que rodean a la historia de Catherine y Heathcliff, creo que se termina transformando una trama pues bastante más simple y bastante más superficial, y esa para mí es la gran pérdida. La otra gran pérdida que tenemos en comparación del libro a la película es sin duda la personalidad de los personajes principales, que son Catherine y Heathcliff. En el libro, Catherine y Heathcliff son personajes muchísimo más malos y muchísimo más terribles de lo que son en la película. Y esto es precisamente lo que hace de ellos personajes inolvidables. Catherine y Heathcliff son personas terribles y de hecho en el libro el lector puede establecer una especie de relación de amor-odio con ellos. Por momentos logras comprenderlos, logras entender de dónde vienen algunas de sus actitudes, de dónde vienen sus personalidades, muchas veces relacionado a todo lo que han tenido que vivir en la infancia, sobre todo Heathcliff. A veces logras verlos casi como figuras trágicas, como atrapados en sus propias personalidades y
en sus propias circunstancias. Y sin embargo, otras veces durante gran parte del libro llegas casi a odiarlos, o por lo menos eso era lo que me pasaba a mí con Heathcliff, que es una persona que termina convirtiéndose en algo totalmente detestable, totalmente terrible. Y es esta relación tan turbulenta, no solo entre Catherine y Heathcliff, sino también entre el lector y los personajes, lo que hace de Cumbres Borrascosas un libro tan intenso, tan tormentoso y que te sacude tanto por dentro. Catherine y Heathcliff en la película son personajes muchísimo más buenos en comparación y que no tienen tanta maldad ni realizan tantos actos tan cuestionables en comparación con el libro. Como resultado de esto, creo que se pierde gran parte del impacto y del interés que realmente tienen estos personajes. Catherine y Heathcliff para mí en la película se quedan como personajes un poco más planos, personajes un poco más superficiales, sin tantas luces y sombras, sobre todo sin tantas sombras como las que tienen en el libro. Y esto me resulta una gran pérdida, porque al final yo creo que se está perdiendo realmente la esencia de la historia que tú quieres contar, que es esa personalidad tan absolutamente terrible y tenebrosa de los personajes, y también todos esos temas que están rodeando, que es la venganza, el trauma generacional, la incapacidad de estos personajes para vivir ni juntos ni separados. Es una especie de ni contigo ni sin ti. Por supuesto que en una adaptación tiene que haber cambios. Al final estás llevando un libro a la gran pantalla y a un medio diferente, y yo soy bastante partidaria de que se hagan cambios en las adaptaciones. De hecho, esa no es mi principal crítica ni mi principal problema con Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell. El principal problema es que si adaptas una obra y al final estás perdiendo la esencia de lo principal que es esa obra, lo que hace de este libro lo que es, entonces la pregunta que a mí se me queda es: ¿por qué adaptar Cumbres Borrascosas si has quitado la mayoría de los elementos esenciales de este libro? ¿Por qué no haber hecho simplemente una historia de romance de época que tal vez está un poco inspirada en Cumbres Borrascosas, pero que al final es otra cosa? No sé, es un poco la pregunta que se me queda después de haber visto la película. ¿Por qué Cumbres Borrascosas despojada de la mayoría de los elementos que hacen de este libro lo que es? Creo que al final en la película tenemos una historia un poco más sosa, un poco más edulcorada en muchos aspectos, porque no es tan oscura ni de lejos como lo es el libro. Al final tienes una historia bastante más simple, bastante más vacía y desde luego muchísimo menos interesante, muchísimo menos profunda, y que no deja la misma impresión que sí que deja el libro y que sigue dejando a día de hoy en los lectores. El libro es algo totalmente universal, pero creo que esta película no lo es. En el libro creo que el conflicto y el principal problema entre Catherine y Heathcliff, y la razón por las que ellos están separados, poco consecuencia de sus propias acciones y sus propias decisiones. Creo que en la película esto se traslada un poco y parece casi como si Catherine y Heathcliff estuvieran separados por circunstancias externas o por un error que se cometió en su momento y del que los personajes se arrepienten casi al instante. En el libro para mí no es exactamente así, o por lo menos eso es mi interpretación. Creo que en el libro son las propias decisiones de Catherine y Heathcliff las que los llevan a estar separados y a no poder estar juntos durante esta historia. Es Catherine, ¿no?, principalmente la que se rompe a sí misma el corazón y también se lo rompe a Heathcliff. También creo que en el libro el triángulo amoroso, ¿no?, podríamos decir, entre Catherine, Linton y Heathcliff es bastante más complejo, es bastante más contradictorio que en la película. De hecho, en la película el personaje de Linton es bastante secundario. En el libro la presencia de Lincoln también hace la dinámica entre los tres protagonistas muchísimo más rica y muchísimo más compleja. En el libro, de cierta manera, Catherine ama a Linton y ama lo que Linton representa, pero al mismo tiempo le desprecia y es incapaz de ser feliz a su lado. Por otro lado, en el libro, Catherine por supuesto que ama a Heathcliff y sus almas están hechas de la misma sustancia y él es ella y ella es él, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que la frase de casarme con Heathcliff me degradaría es más verdadera desde las primeras páginas hasta casi el final. Creo que Catherine tiene una relación también un poco contradictoria con Heathcliff. Le ama, pero al mismo tiempo sigue pensando, incluso cuando él vuelve ya convertido en una persona rica, con más educación, con otras maneras, la frase de casarme con Heathcliff me degradaría, incluso sigue siendo verdadera después de que él vuelva, o al menos eso es lo que yo interpreto leyendo el libro. En la película tengo la sensación de que si Catherine pudiera volver al pasado, ella tomaría una decisión diferente y tal vez no se casaría con
Linton, sino que se casaría con Heathcliff. Sin embargo, en el libro, si Catherine pudiera volver al pasado, yo no tengo tan claro que ella tomara una decisión diferente. Creo que de hecho probablemente volvería a tomar la misma decisión de casarse con Linton. En el libro, la sensación que a mí me da es que no hay ningún universo posible en el que Catherine y Heathcliff pudieran haber terminado juntos. Catherine siempre elegirá el estatus, la riqueza y todo lo que Linton representa frente a Heathcliff, pero en la película lo veo más como un error del momento y algo de lo que ella se arrepiente inmediatamente. Por lo tanto, para mí, esta interpretación hace el dilema del libro y el conflicto principal muchísimo más trágico y muchísimo más profundo, porque realmente Catherine volvería a tomar esa misma decisión y esa misma decisión está vigente desde la primera página hasta la última, podríamos decir, cuando en la película no lo veo tan así. Eso para mí también es una diferencia fundamental, ¿no?, entre libro y película, y de nuevo creo que le quita un poco capas de profundidad y de análisis. Por último, quiero mencionar el tema del color de piel de Heathcliff. Esto también fue algo súper sonado cuando iba a salir la película y cuando salió el casting de la película y la gente se enteró de que Jacob Elordi iba a representar a Heathcliff. Hubo muchísima polémica porque la gente decía que Heathcliff, bueno, pues era una persona racializada, ¿no?, que tiene una piel oscura en el libro, y la decisión de no poner a un actor racializado pues fue bastante criticada. Es cierto que después de haber releído un poco el libro y fijándome en este tema, sobre todo del color de la piel de Heathcliff, no considero que el color de piel de Heathcliff sea el conflicto principal o lo más importante. Creo que lo más importante del personaje es el tema de su estatus, el tema de que él es un huérfano, que no tiene apellido, que no tiene cuna, que no tiene unos orígenes ni una familia y que no tiene ni esa educación ni ese estatus que tiene Linton. Ahora, dicho esto, por supuesto que el tema del color de piel de Heathcliff está presente en el libro y hasta cierto punto es relevante. Creo que es como una cosita más, ¿no?, que añade a esa diferencia entre Linton y Heathcliff. Tal vez no sea lo súper principal, pero sí que añade una capa más. En el libro sí que describen a Heathcliff como una persona que tiene una piel aceitunada. Es cierto que una piel aceitunada, por lo que estuve buscando, es una piel un poco mediterránea, que también puede ser algo un poco ambiguo, porque una piel aceitunada tiene tonos de color bastante variables. Además, una piel aceitunada puede cambiar bastante de color. Es la típica piel de que en verano te pones muy moreno y luego en invierno puedes estar bastante más pálido. Así que es cierto que en ese sentido es un poco ambiguo. A pesar de que es ambiguo con el color específico de la piel de Heathcliff, no es ambiguo en el sentido de que Heathcliff claramente tiene un componente racial. Sí que añade algo relevante a la historia, sí que añade cierto punto. Tenemos una escena en Cumbres Borrascosas en la que la criada Nelly está hablando con Heathcliff y está tratando de consolarle. Heathcliff está hablando de Linton, ¿no?, y se siente un poco triste porque está viendo el interés que tiene Catherine en Linton. Tiene una conversación en la que Heathcliff le dice a la criada que él, por supuesto, que envidia el dinero de Linton, pero no solo envidia su riqueza, sino que envidia su estatus, envidia su forma de moverse, su forma de hablar, su cultura, ¿no?, su educación. Y también dice explícitamente que envidia su apariencia física, envidia su pelo rubio, sus ojos azules y desearía tener su piel blanca. Esto lo repite de hecho un par de veces, haciendo especial hincapié en los ojos azules de Linton. La criada Nelly, en ese momento que está tratando de consolarle, le dice que él es bastante más guapo que Linton y si simplemente se arreglara un poco y mejorara su actitud y estuviera más alegre, probablemente Catherine le preferiría a Linton. Hay una frase, después de que ella termine de peinarle y de acicalarle y de lavarle un poco, en el que la criada le dice que, viéndole así de guapo frente al espejo, casi se podría imaginar que su padre era alguna especie de príncipe chino o que su madre era una princesa india. Claramente esta frase de nuevo hace hincapié en que la piel de Heathcliff es oscura. Heathcliff no es el estereotipo caucásico y esto sí que queda bastante patente en el libro. Dicho esto, por supuesto, es decisión de cada uno incluir esta parte o no en la película, pero el decidir no incluirla, como es el caso de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell, porque Jacob Elordi no es un actor que esté racializado, por mucho que pueda tener cierta ascendencia incluso española, entonces el decidir eliminar este componente racial para mí es una gran pérdida
película, de nuevo, simplemente está quitando un poco capas de complejidad a la historia y capas de profundidad. Estás transformando una historia más compleja en algo un poco más simple, un poco más superficial y un poco más manido, cuando podrías haber hecho algo muchísimo más interesante. Es lo mismo que pasa con todos los otros elementos que he ido comentando, ¿no? El tema de la venganza, el trauma generacional, todos los otros elementos que aborda este libro y que la película no lo hace, el tema de las personalidades de Catherine y Heathcliff, que son muchísimo más complejas y profundas en el libro que en la película. Y pasa lo mismo con la raza de Heathcliff, que creo que en el libro le aporta una dimensión más de interpretación, de conversación, de debate, y eso en la película se pierde. Parece que la película de Emerald Fennell del 2026 intenta ser provocadora, intenta escandalizar a la audiencia, pero parece que las únicas formas que tiene de hacer esto es a través de los vestuarios, de los escenarios, ¿no? Totalmente de cuento, totalmente barrocos y anacrónicos, y a través de las escenas de sexo. Si le quitamos esos tres componentes, la historia no es disruptiva, no es escandalizadora. Además, es una pena comparándolo sobre todo con el material original. Es una pérdida doble. Leyendo el libro te das cuenta de que tenían aquí todos los elementos para hacer de esta historia algo realmente rompedor, algo realmente conmovedor, que sacuda a la audiencia no solo por lo estético, sino por el contenido. Si le quitamos el envoltorio, es una película que se queda un poco vacía y que se queda un poco en nada. Una película que trata de ser rompedora y trata de ser diferente, pero que en última instancia no lo consigue. Hasta aquí el vídeo y mi opinión sobre la adaptación de Cumbres Borrascosas. Como siempre, esto es mi opinión personal. Dejadme por los comentarios si a vosotros os ha gustado la película, si la habéis disfrutado, si os parece una buena adaptación, si no, qué hubierais hecho diferente. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.